Excelentísimas señoras Presidenta del Congreso de los Diputados, Ministra de Empleo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al nuevo secretario general de Comisiones Obreras, don Unai Sordo. Y le va a presentar don Ignacio Fernández Toso, que hasta ahora era secretario general del sindicato. Querido Ignacio, la tribuna es tuya. Buenos días, señora presidenta del Congreso, señora ministra, amigos y amigas. Es un honor para mí, una enorme satisfacción. He tenido la ocasión de despedir un secretario general, el de la UGT, también por invitación de la Casa, y ahora me cabe la satisfacción de dar la bienvenida, fuera del ámbito del sindicato, por supuesto, a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. El 11 Congreso de Comisiones Obreras, que como saben se acaba de celebrar hace 3 semanas apenas, tenía ante sí una doble opción, que era la de dar continuidad a las políticas y los equipos que han dirigido el sindicato durante este largo periodo de recesión económica. Las secuelas en forma de crisis están todavía muy presentes en la sociedad española, pero esto ya le toca a Unai hablar de ello, o propiciar el cambio. Y el sindicato optó por el cambio. El sindicato optó por el cambio desde hace ya un tiempo. 2015, si no recuerdo mal, iniciamos un debate que dimos en llamar repensar el sindicato, repensar Comisiones Obreras, repensar el sindicalismo español. Y el resultado de ese debate se vio reflejado en las ponencias que se aprobaron en el Congreso. El sindicato tenía los retos propios, las secuelas que había dejado la gestión de una fase tan dura para el sindicalismo español como han sido los años que han transcurrido desde 2008 hasta 2017, pero también una enorme responsabilidad de país. Y ha querido, y creo modestamente que lo ha logrado, dar respuestas a los dos desafíos, los propios de relanzamiento de la organización y los de país. Ahora tendrá que interactuar con el resto de actores, con el Gobierno, está la ministra de Empleo, con la patronal, está el presidente de CEPIME y vicepresidente de COE, en fin, con los partidos políticos, en el mundo de las empresas, para intentar efectivamente que el crecimiento económico que este país sostiene desde el año 2014 se alinee con las necesidades de las personas, que es lo que falta, en gran medida, y se alinee en términos de aspiraciones ambiciosas en relación con el empleo, con la calidad del mismo, con la solidaridad. La pobreza se ha enseñoreado por nuestro país, no es un accidente de la naturaleza, son las leyes de la política aplicadas a la economía. En fin, este país y este sindicato tiene un reto muy importante. Las crónicas del Congreso se han centrado en la segunda parte, tal vez para la organización la más importante, pero no para la sociedad, que es el cambio en la dirección del sindicato. Unai, supongo que hoy iniciará el recorrido de explicar cuáles son los objetivos de Comisiones Obreras para esta próxima etapa. Y es normal que así haya sido, que las crónicas se hayan centrado en los cambios en la dirección de Comisiones Obreras. Para este tiempo de desafíos, Comisiones Obreras ha elegido una nueva ejecutiva y un nuevo secretario general. 8 mujeres, 7 hombres, más el secretario general, 6 personas que continúan y el resto gente nueva, no gente inexperta, gente con experiencia que tenía otros ámbitos de dirección
en la organización y que ahora incorpora sus conocimientos, su bagaje a la Dirección Confederal de Comisiones Obreras, en lo que es sin duda un reforzamiento de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Unai ya se ha ido presentando antes y después del Congreso, ya no es un desconocido para el gran público, aunque le queda una ardua tarea, como decía, por delante. Es una persona que nació en Bilbao, dicen de los bilbaínos que pueden nacer en cualquier sitio, pero a él se le suele ver por Villalar los días 23 de abril, porque es castellano-leonés de vocación también. Es decir, expresa con mucha claridad esa realidad plural de la España plural. Pasó muchos años de sus vacaciones en la infancia en Castronuño, si no recuerdo mal, un pueblecito cercano a Valladolid, y de ahí le viene la afición, aparte del origen de sus padres, a acudir a Villalar, como ahora tendrá que acudir a muchos otros sitios de esta España tan diversa, tan rica y con tantas potencialidades. Unai es joven, pero no es solo joven. Es una persona de una generación distinta a la última generación de sindicalistas nacidos en la dictadura, que hemos dado un paso al lado, que nos tendrá para cuando quiera, pero que debemos molestar lo menos posible para que la actual dirección del sindicato desarrolle todas sus potencialidades de la mano de Unai, que es una persona con formación sólida y con experiencia acumulada además en un territorio bastante hostil para el sindicalismo confederal, y ha dado muestras más que suficientes de su saber hacer y su saber estar. Y esto mismo creo que lo va a lograr en el conjunto del país. Muchas gracias a todos ustedes. Unai, secretario general de Comisiones Obreras, tiene la palabra. Bueno, buenos días, egunon, a todos y a todas. Ministra, presidenta del Congreso, representantes institucionales de partidos políticos, de organizaciones empresariales, de otras organizaciones sindicales, de la sociedad civil, amigos y amigas, compañeros y compañeras, gracias por acudir a este encuentro, a esta primera toma de contacto con esta especie de vida social que existe en Madrid y que se canaliza a través de un foro como este, en el que, por otro lado, ya en su dimensión en Euskadi ya había participado en varias oportunidades, ¿no? Agradecerles, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, su presencia en este acto, que dediquen una parte de su tiempo a escuchar o a preguntar o a contrarrestar las impresiones que pueda tener de análisis de coyuntura o de análisis más estratégico de la realidad sindical, económica y laboral del país, ¿no? Y agradecimiento también a Ignacio por su presentación y a Ignacio por su trayectoria. Él hablaba de algo que es verdad. El sindicato ha hecho un cambio con un sesgo generacional incluso. El sindicato ha promovido cambios en muchas de las direcciones de sus distintas organizaciones y ha hecho un cambio desde el reconocimiento, yo diría que incluso generacional, a lo que las personas que nos precedieron en la dirección del sindicato han hecho a lo largo de los años. No ha sido ningún cambio traumático, sino que ha sido un cambio desde ese reconocimiento a la trayectoria histórica de las personas, que es tanto como decir la trayectoria histórica de las comisiones obreras en el fortalecimiento del cuadro de derechos, de libertades también democráticas de España. Y, desde luego, esas personas que son incontables, que son muchas de ellas anónimas, merecen toda nuestra consideración y todo nuestro reconocimiento. Ignacio es un representante cualificado,
muy cualificado de esa solidez, de esa altura de miras que el sindicato ha tenido a lo largo de la historia en la defensa de los intereses de parte, pero también siendo conscientes de que esos intereses de parte de una organización de clase tenían que insertarse dentro de la defensa de un interés general y de un fortalecimiento de lo que es la democracia, de lo que son los derechos y libertades de este país y lo que es el modelo social que hemos sido capaces, entre todas y entre todos, de construir en las más variadas coyunturas políticas y económicas. Muchas gracias, Ignacio, por todo y, desde luego, que ese reconocimiento sea extensivo al conjunto de personas que han ostentado responsabilidades en las comisiones obreras, que en algunos casos las siguen ostentando y que explican mucho de lo mejor que este país ha sido capaz de construir en los últimos 40 o más años incluso. Bueno, cuando se interviene en un foro de estas características, apenas unas semanas después de haber concluido un intenso proceso congresual al que Ignacio hacía referencia, se puede caer en una tentación, que es conducir la intervención trasladando las conclusiones de los debates y los trabajos del Congreso como una especie de carta de presentación de la renovada propuesta sindical de las comisiones obreras. Seguramente sería una intervención interesante, pero creo que sería una intervención muy interiorista. Y, por tanto, mi intención, en el tiempo que disponga y si no se me escapan los tiempos, cosa que me suele ocurrir, es analizar algunas de las realidades económicas, laborales y sociales que hoy en día se dan en España a la luz precisamente de esos debates, de esas propuestas y de esas prioridades sobre las que el sindicato ha reflexionado de forma colectiva y de forma bastante amplia y que pretende materializar en los próximos años. Voy a empezar sintetizando 4 de las ideas fuerzas que quería desarrollar a lo largo de la intervención. No es para que la gente se pueda marchar porque ya tiene las ideas fuerzas, sino que es para tratar de sintetizar y generar la expectativa también sobre la intervención. Las ideas fuerzas serían las siguientes. En primer lugar, que el crecimiento económico que hoy vive España y que en nuestra opinión está mayoritariamente sustentado en causas exógenas al propio país, está agudizando una creciente desigualdad laboral y social. La segunda idea fuerza sería que esto es así porque el marco normativo hecho o el marco normativo impulsado al calor de las sucesivas recesiones económicas de los últimos años no se ha reformado como medida de excepción, sino que han reconfigurado esas reformas las relaciones de poder en la economía y en la empresa y provocan, en nuestra opinión, si se sigue actuando como hasta ahora, esta creciente desigualdad. Tercera idea fuerza. En opinión de las comisiones obreras, este marco normativo, especialmente en el terreno laboral, que es donde centraré mi intervención, no solo es injusto socialmente y provocador de desigualdad y precariedad en nuestra forma de interpretar la realidad, sino que es disfuncional económicamente si de verdad la economía y la empresa en España y el propio, entre comillas, mercado laboral pretende transitar caminos distintos a los ya conocidos en la fase previa a la crisis. Y como última idea, si me da tiempo, querría trasladar las propuestas de reformulación que el propio sindicato ha hecho del marco laboral, por un lado, pero también del cómo resituamos al sindicato ante las mutaciones que se han dado no solo en el apartado normativo, sino en el propio apartado económico, en la nueva forma de gestión de las empresas o en todo lo que tiene que ver con la nueva dimensión social, con las nuevas formas relacionales del activo social que llevan abriéndose bastante tiempo paso en la sociedad española. Quería empezar haciendo alguna consideración sobre el crecimiento, sobre el modelo de crecimiento y la forma que se está dando, empezando por decir que hay datos que son innegables y que el sindicato no solo no cuestiona, sino que celebra. España ha recuperado previsiblemente en el segundo semestre de este año el volumen de PIB previo a la crisis. Son 14 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que viene a demostrar que la economía española está en una fase alcista del ciclo que con gran probabilidad se mantendrá en los próximos años. La población ocupada se ha incrementado en los últimos años en algo más de 1.400.000 personas hasta superar los 18.400.000 personas ocupadas en el primer trimestre del año. Y la tasa de desempleo, siendo aún altísima en términos comparados con cualquier entorno y, desde luego, con el entorno europeo, se ha reducido, sin embargo, significativamente hasta acercarse al 18%. Sin embargo, estas cifras pueden relativizarse rápidamente con otras. Estamos aún muy lejos de los 20.700.000 personas ocupadas alcanzadas antes de la crisis, en el año 2007. Faltan, por tanto, más de 2.200.000 personas para alcanzar la población ocupada que teníamos entonces.
La bajada de la tasa de paro, que como digo sigue siendo altísimo, no puede obviar que el mercado laboral se ha encogido. En los últimos años la población activa se ha reducido en 800.000 personas. El paro de larga duración se cronifica en nuestro país en amplios grupos sociales. El primer trimestre del año había 2.300.000 parados de larga duración, de los cuales 1.700.000 llevaban más de 2 años sin un puesto de trabajo queriendo tenerlo. Más datos, no quiero aburrir con datos, pero alguno más voy a dar. En los últimos 7 años, el PIB per cápita español, tomando como base 100 el de Estados Unidos, ha descendido en 7,3 puntos, pasando del 69,2% en el 2008 al 61,9% en 2015. Si comparamos esto en relación a la eurozona, los datos son similares. El PIB per cápita español ha pasado de ser el 93,3 de la media de la zona euro a el 84,3 en el año 2015. Estos datos, en nuestra opinión, demuestran con meridiana claridad que estamos saliendo de la crisis por abajo, que nos estamos alejando de los países más desarrollados y que la salida de la recesión se ha hecho por la senda de la desigualdad y la precariedad laboral, sin duda, pero con una derivada social también evidente. Los trabajadores no precarizados, es decir, asalariados a jornada completa durante todo el año, vienen a ser la misma cantidad de los que había hace 4 años. Y, por tanto, en términos netos, hay que decir que casi la totalidad del empleo creado es precario, temporal o de jornada parcial, que en general no es deseada por las personas que tienen estos contratos en nuestro país. Pero bueno, más allá de los datos, nos interesa también hacer un relato sobre los motivos de salida de la recesión, que en nuestra opinión merece la pena aclarar. Y esto no lo voy a hacer por un afán de exceso analítico, sino por establecer pautas en la disputa de la hegemonía de pensamiento que el sindicalismo tiene que jugar por alguna cosa que, si me da tiempo, diré al final de la intervención. Se suele escuchar que la recuperación económica es producto de las políticas aplicadas y, particularmente, la recuperación del empleo tiene que ver con los efectos de la reforma laboral llevada a cabo en el año 2012. Bueno, empezamos negando la mayor. En mi opinión, la legislación laboral no crea empleo. No es ni mucho menos el factor determinante para crear empleo. Un ejemplo empírico, con la misma legislación en el conjunto del país, hay territorios que más que duplican la tasa de paro de otros territorios, señal inequívoca de que son otras variables, particularmente la composición del aparato productivo y las dinámicas laborales que esto impulsan, las que determinan las tasas, ritmos y formas de destrucción o generación del empleo en cada ciclo. Respecto a la política económica, insisto, en nuestra opinión, no es cierto que las vueltas a las tasas positivas de variación del PIB se deban a las llamadas políticas de austeridad recetadas durante buena parte de la gestión de la crisis económica. Es todo lo contrario. De lo que sí es responsable esas políticas de austeridad, de recortes de gasto público y de devaluación salarial, en nuestra opinión, es de que la crisis haya sido tan larga y haya tenido efectos tan duros. Creemos que el discurso de que gracias a los recortes y a la devaluación interna se crece, se sale de la recesión, es peligroso y es falso. Peligroso porque, de aceptarse, implicaría mantener de forma indefinida una política económica y laboral que nos ha traído básicamente contraindicaciones. Sería aceptar que los recortes no tienen vuelta atrás y que lo que hay es lo que va a haber en el futuro. Trabajo precario o más precarizado y unos servicios públicos y de protección social deteriorados. Pero sobre todo me interesa poner el foco en que, en nuestra opinión, y no solo en nuestra opinión, como voy a analizar, es un discurso falso, porque no analiza correctamente las razones por las que se crece a nivel macroeconómico en España. La economía crece impulsada por distintos factores, algunos internos, pero sobre todo externos, que tienen en este momento un carácter fuertemente expansivo, pero que difícilmente van a poder mantenerse en el futuro. Los recuerdo someramente, aunque seguro que todas y todos saben perfectamente de lo que estoy hablando. En primer lugar, la actual política monetaria del Banco Central Europeo es extremadamente expansiva y tiene su máxima expresión en que los principales tipos de interés están en negativo, una situación desconocida tanto en la historia de España como de Europa. En segundo lugar, el tipo de cambio euro-dólar todavía es muy favorable a la moneda europea, con una caída del 16% de su valor desde el año 14, lo que implica una evidente mejora de la competitividad vía precios de las empresas europeas en los mercados denominados en la moneda norteamericana, en el dólar.
En tercer lugar, el precio del petróleo sigue en precios bajos en términos comparados con los años anteriores, con una caída superior al 50% si lo comparamos con el año 2014. Tiene consecuencias esto muy positivas para la economía española, tanto con el reequilibrio de las cuentas exteriores, uno de los lastres históricos de la economía en España, como por los costes de las empresas o la renta disponible de las familias. Y por último, aunque pueda resultar un poco sorprendente oírlo o que yo lo diga, pero lo venimos diciendo el sindicato desde hace tiempo, también desde hace más de un año se ha producido una relajación en los objetivos de consolidación fiscal y en las imposiciones de la troika. Son todos estos factores lo que se denominan vientos de cola, que el Banco de España denomina factores transitorios en la evolución de la economía española y que cuantifica en su último informe anual sobre la economía en 2016. Insisto, según el Banco de España, el efecto de estos factores en la salida de la recesión explican por sí solos 2,2 puntos de crecimiento del PIB. Dicho de otra manera, estos factores transitorios, que, insisto, son fundamentalmente externos, son los responsables del 70% del incremento del PIB en 2016, que, como se recordará, cerró en el 3,2%. Pero es que, y siguiendo con el análisis del propio Banco de España, los efectos de estos factores transitorios, que aquí suponen un 2,2 de la subida del PIB el año pasado, fueron tan solo de 0,6 puntos en el conjunto de la zona euro. Esto es, que todo el diferencial del que presumimos o del que presume el Gobierno en crecimiento de PIB está explicado por estos factores y no por las bondades endógenas de la política económica. Creo que habría que analizar estos datos con cuidado para templar el tono triunfalista que a veces hay sobre algunas valoraciones de la situación de la economía en España y, sobre todo, para algo que diré después, la importancia de consolidar un modelo donde la demanda interna y donde la redistribución de riqueza apuntale crecimientos mucho más sostenibles y mucho más inclusivos. Pero sobre eso diré algo después. Decía en la apertura de la intervención que las medidas tomadas en la gestión de la crisis, especialmente en materia laboral, consistían en reformas que, lejos de venir de forma transitoria, como una especie de periodo especial de emergencia, habían venido con voluntad de pervivencia. Y estas reformas, en nuestra opinión, tienen mucho que ver con la idea de que la desigualdad actúe como motor, como elemento de financiación del crecimiento. Es una característica estructural de este modelo el crecimiento desigual e inequitativo. Decíamos al principio, España ha recuperado el nivel de producción de bienes y servicios de antes de la crisis. Y por eso deberíamos preguntarnos, o el sindicato así lo hace, por qué, si ya se genera la misma riqueza que en 2008, la gran mayoría de la gente vive ahora peor que antes. Pues la respuesta, en nuestra opinión, es relativamente sencilla. El problema está en la forma en la que se reparte la riqueza que se genera. Esto nos parece evidente. La participación de los salarios en la renta nacional ha caído en torno a 3 puntos, que vienen a equivaler a 30.000 millones de euros, mientras que los beneficios empresariales se han incrementado en 1 punto y los impuestos sobre la producción en 2 puntos. La razón de esta redistribución de la riqueza en contra de las personas asalariadas se deben, en nuestra opinión, a 2 factores. Uno, el más importante y el más obvio, la intensa destrucción de empleo que hemos sufrido durante la crisis, mucho más fuerte que la caída de la actividad productiva, lo que se traduce en que el incremento de la productividad por esa indeseable vía se la han endosado, se le han apuntado las empresas. Se ha producido un desplazamiento de la carga tributaria hacia los asalariados vía IRPF y vía IVA, mientras que se reduce la tributación de las rentas de capital, de lo que es un ejemplo el desplome de ingresos del impuesto de sociedades que grava, como se sabe, los beneficios de las empresas. Y los menores ingresos del Estado, lógicamente, han provocado a lo largo de la gestión de la crisis una caída de gasto público con especial afectación en elementos muy sensibles de nuestro modelo social como la sanidad, la educación o la dependencia. La conclusión parece evidente. El malestar que vive una buena parte de la sociedad española no se justifica tanto por una falta de recursos como por la forma en que se distribuyen los mismos. En España se ha dado un ajuste, una devaluación interna por la vía del ajuste salarial. Y es muy importante analizar cómo se ha promovido ese ajuste salarial, porque en nuestra opinión se ha dado por la acción combinada sobre el conjunto de la legislación laboral. En primer lugar, desvertebrando la negociación colectiva, pero también abaratando y facilitando el recurso al despido, y sobre la relación de estas 2 variables abordaré la siguiente parte de la intervención.
En la exposición de motivos de la reforma laboral del año 2012 se hablaba de la necesidad de sustituir los viejos patrones de la contratación temporal y el despido como forma de ajuste al ciclo económico por nuevas pautas de flexibilidad en las empresas. Sin embargo, esta aparente loable intención se veía contradicha por medidas sobre el despido y sus causas. Más facilidad para despedir en ciclo de recesivo implica lo obvio, más despidos. El recurso a la contratación temporal, como forma habitual de entrada en el mercado de trabajo, por un lado, y como fórmula de flexibilidad externa de las empresas, continúa teniendo un protagonismo desmedido en España. Si bien durante la fase más aguda de la recesión la tasa de temporalidad se redujo, porque se despidieron muchísimos trabajadores temporales, como digo, como primera fórmula de ajuste al ciclo de buena parte de las empresas, cuando la actividad a partir del año 2012 ha vuelto a repuntar y el empleo a crecer, se ha vuelto a incrementar esa tasa de temporalidad, llegando al 25,8% y recuperando una de las viejas disfunciones de nuestro mercado de trabajo. La actual legislación, producto de la reforma del 2010 y con particular intensidad de la del 2012, ha provocado una grieta en la capacidad de autocomposición de los agentes sociales en la determinación y la estructura de la negociación colectiva. 3 son los elementos que me interesa poner ahora encima de la mesa como especialmente nocivos en nuestra forma de ver para un sistema de relaciones equilibrado, de relaciones laborales equilibrado y un sistema de relaciones laborales que sea proactivo a los acuerdos. El primer elemento sería la prevalencia del convenio de empresa en materias muy relevantes, como la salarial, respecto al convenio sectorial de referencia. El segundo elemento sería la finalización del periodo de ultraactividad cuando no se renueva un convenio colectivo en un tiempo determinado. 1 año marca la ley, salvo acuerdo en contrario. Y el tercer aspecto sería la facilidad para inaplicar lo pactado en el convenio colectivo por causas excesivamente laxas, por decirlo en fino. La reforma laboral del año 2012, en palabras de los catedráticos del Derecho del Trabajo y expresidentes del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez Piñero y María Emilia Casas, ha sido un intento de reinstalar en nuestro sistema jurídico la concepción de la empresa como un territorio, y leo literalmente, de exclusiva gestión de los empresarios, rescatando del baúl de la memoria la figura del empresario como el señor de su casa, figura esta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales. Este modelo de relaciones laborales, en nuestra opinión, no solo es injusto, como decía, y tendente a la desigualdad. Nos parece profundamente disfuncional a las necesidades de la economía en un momento en el que se supone que este país debiera asumir como reto necesario el salto cualitativo hacia otro modelo productivo, incorporación de mejoras, de procesos de mejora tecnológica y digitalización de una buena parte de ese aparato productivo, y además impulsar sistemas de adecuación competencial permanente que van a ser fundamentales para las trabajadoras y los trabajadores, pero en nuestra opinión también para buena parte del tejido empresarial de este país. Este modelo laboral, lo digo como apunte y sin ánimo de polemizar, en nuestra opinión, en mi opinión, no solo tiene una explicación economicista, sino ideológica. No solo pretende recomponer márgenes empresariales y facilitar procesos de desendeudamiento por la vía del deterioro de condiciones de trabajo, sino pretende debilitar la capacidad de actuación del sujeto colectivo del mundo del trabajo, es decir, del sindicato. Y nos parece un error estratégico debilitar el papel del sindicato en un proceso de adecuación del aparato económico de este país en las claves que decía anteriormente, de mejora tecnológica, de incorporación de nuevos sistemas de trabajo y de cualificación, de recualificación permanente de las trabajadoras y los trabajadores desde un espacio de prospección donde creo que los agentes sociales tenemos un papel fundamental que desarrollar. Por tanto, debilitar la funcionalidad, debilitar el papel del sindicato multiescalar, del sindicato de clase que representa a comisiones obreras, nos parecería un error, o nos parece un error en la orientación de las reformas laborales, no solo de España, sino del conjunto de los países que han acometido este perfil de reformas laborales, también impulsados desde instancias europeas, ¿no? Hablaba de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, sin causa económica, porque recordemos que la inaplicación o el descuelgue siempre ha existido en la legislación laboral como una forma de permitir la adaptabilidad de la empresa a los variables ciclos económicos o a las variables situaciones de cada una de las empresas. Esta prevalencia, en nuestra opinión, abre o ha abierto la puerta a un modelo de competencia interempresarial a la baja. La aparición de empresas multiservicios,
que, lejos de ofertar una mayor especialización productiva, tienen ahora la opción de competir vía precio del trabajo, incide en una aceleración del recurso a la externalización productiva como modelo de gestión empresarial. No son irrelevantes dos cuestiones que quiero poner encima de la mesa. Por un lado, la composición sectorial neta del empleo que se ha creado en España. La creación del empleo sigue concentrada en servicios de bajo valor añadido y alta precariedad, con una aportación limitada de la industria, los servicios de valor añadido y las ramas de intensidad tecnológica media-alta. Del 1.168.000 puestos de trabajo netos que se han creado en España en los últimos 4 años, solo un 12% se han creado en la industria, de los cuales el 70% se han dado en la industria de la alimentación y en la de los vehículos. Un 40% del empleo, por contra, se ha generado en sectores de servicios, en general de baja cualificación, como puede ser el comercio o la hostelería. Y, por otro lado, otros datos que no aporta el sindicato, que aporta la Fundación BBVA sobre la evolución de la productividad en España, confirman algunas sendas negativas de nuestra economía. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo se está reduciendo. El tejido empresarial español es cada vez más minifundista, si se me permite la palabra, compuesto por una pléyade de pequeñas empresas con muy reducidos niveles de productividad. Y para ilustrar esto, algún dato. Las microempresas, empresas de menos de 10 personas trabajadoras, tienen un enorme y creciente peso en el tejido industrial de nuestro país, aportando un 28% del valor añadido, una cifra muy superior al 16% que este tipo de empresas generan, por ejemplo, en el PIB de Alemania. Las microempresas españolas representan el 40,5% del empleo de nuestro país, mientras que en Alemania solo representan el 19,2%. Estos datos apuntan o muestran cómo, en nuestra opinión, los procesos de externalización productiva se han desarrollado en mucha mayor medida en nuestro país que en otros, y ha sido una de las principales estrategias adoptadas por las grandes y medianas empresas españolas para incrementar su productividad, que en ese perfil de empresas sí es muy similar, por ejemplo, a la de las alemanas. Por ponerme en clave más propositiva, llevamos tiempo diciendo que España tiene que apostar por un cambio en su modelo de relaciones laborales. Lo digo claramente, cuando apelamos a la derogación de las últimas reformas laborales, lo hacemos siendo consciente de que el marco normativo que teníamos en el año 2009 no era el óptimo para las necesidades de este país. Y nos interesa que se nos interprete bien en este terreno. No estamos añorando lo que ocurría antes del 2009, donde España convivía de forma habitual con tasas de temporalidad por encima del 30 o del 32%. Estamos hablando de reconstruir un marco de relaciones laborales para adaptar, para afrontar los profundos cambios y los profundos retos que tiene este país. El sindicato Comisiones Obreras hizo casi un eslogan de aquello de sustituir las lógicas de flexibilidad externa, contratación precaria y despido barato y fácil, por la flexibilidad interna pactada como forma de ajuste al ciclo que ponga el despido como la última opción. Seguimos apostando por construir modelos de este tipo que deben ser incentivados desde la iniciativa pública, a través de regulaciones idóneas. Y me permito recordar un par de casos en los que esto se ha dado. Uno, voy a parecer germanófilo, no es la cuestión, pero me permito, por ejemplo, recordar cómo abordó Alemania la fase inicial de la crisis. Particularmente interesante fueron las medidas que allí se adoptaron, que les permitió mantener un envidiable nivel de desempleo. Es verdad que también se ha producido una precarización simultánea del mercado de trabajo, pero consiguieron mantener mucho empleo sin afectar a la competitividad de las empresas, sobre todo en los sectores industriales. La principal medida fue aquello del contrato alemán, que creo que se lee así como Kurzarbeit o alguna cosa así. Yo de alemán, aparte de Rummenigge, poco sé decir. El contrato alemán, una reducción temporal de hasta 24 meses de la jornada laboral a cambio de no despedir a nadie. Los trabajadores veían rebajados sus salarios entre el 60 y 67% dependiendo de las cargas familiares, y el resto del salario se pagaba a través de una prestación, a través del propio Estado, al igual que los seguros sociales, que eran igualmente repartidos entre empresas, trabajadores y Estado. Todos estos expedientes tenían que ser consensuados entre la patronal y los sindicatos, y si no existía el acuerdo entre empresa y trabajadores, no había esos recursos públicos, no había contrato alemán, no había Kurzarbeit. Un claro ejemplo de cómo la democratización de las relaciones laborales impide la destrucción de empleo en época de crisis. Flexibilidad interna pactada frente a flexibilidad externa impuesta.
Y una referencia más prosaica, si se quiere, pero incluso en la primera fase de la crisis, en la propia España, en el propio Estado español, con la pasada regulación legal, que ya digo que no es motivo de añoranza tampoco, en las fases iniciales de la crisis se salvó muchísimo empleo a través de reducciones o de suspensiones de jornada. Hablo sabiendo de lo que hablo. En Euskadi, en el año 2009, con una apreciable caída del PIB por encima del 3%, pasaron muchas más personas por estas situaciones de reducción de jornada de las que fueron directamente despedidas en las empresas. El marco legal puede incentivar estas dinámicas, por ejemplo, a través de la reposición de las prestaciones de desempleo en caso de que estas situaciones, de que estos ERTEs finalmente terminen en extinción de contratos. Pueden optar, por tanto, por incentivar estas prácticas o pueden incentivar también las viejas inercias de facilitar la contratación descausalizada y el despido barato. Y sobre la supuesta rigidez del mercado de trabajo en España, sobre la supuesta falta de flexibilidad y rigidez que dificulta contratar en España, alguna consideración también. En 2016 se registraron 20 millones de contratos para apenas 4 millones de trabajadores y trabajadoras temporales. Se produjeron, se dice pronto, más de 51 millones de altas y bajas en la Seguridad Social, pero el número de personas afiliadas solo aumentó en medio millón y se contabilizaron casi 10 millones de bajas en la oficina del SEPE, cuando el paro se redujo en 364.000 personas. Voy a dar una cifra: 162.411.621. ¿Saben lo que es? Pues es el número de contratos laborales registrados en las oficinas públicas de empleo en los últimos 10 años, entre el 7 y el 2016. Años en los que perdimos 1,5 millones de empleos asalariados y, como digo, se firmaron más de 162 millones de contratos. Estos flujos enormes, que son casi absurdos, documentan una extraordinaria rotación en el empleo, con cambios continuos de empresa, sector o de contratos en la misma empresa, pero de muy corta duración y, como digo, de rotación permanente, que nos parece ineficaz, aparte de injusto, aparte de que genera un mercado laboral segregado, desigual. Nos parece profundamente erróneo este modelo en clave incluso de viabilidad y de futuro de las empresas, por cuestiones que ahora no me voy a alargar, pero que podríamos luego debatir. Voy a decirlo de forma provocadora. Sí que necesitamos una reforma laboral, pero para reconstruir el Estatuto de los Trabajadores o para desarrollar una auténtica Carta Social del Trabajo, para recuperar normas que protejan los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Un empleo estable y con derechos, en nuestra opinión, no solo no es un problema, sino que es una condición necesaria para sostener sobre esa calidad de empleo un modelo empresarial eficiente y competitivo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, me salto alguna de las cosas que quería hacer alguna consideración sobre la aplicación o no de estos modelos de flexibilidad interna en un tejido de pymes y cómo pensamos que precisamente modificando las pautas de la reforma de la actual legislación laboral habría que desincentivar también este proceso de recurso generalizado a la externalización por la vía de la disminución del salario, porque nos parece una forma errónea de competir y una forma errónea de afrontar los retos de las empresas. Me salto eso y paso directamente a hacer alguna consideración sobre la política salarial. Lo decía antes, ¿no? El Banco de España alertaba sobre que el 70% del incremento del PIB en el 16 depende fundamentalmente de causas externas, de causas exógenas a las propias del país, ¿no? Lo digo por derecho. En nuestra opinión, España necesita mejorar de forma permanente su saldo entre importaciones y exportaciones, porque sabemos que lo deficitario de nuestras balanzas explica buena parte de los problemas de financiación externa que alimentaron burbujas de crecimiento dopado de sobreendeudamiento. Pero en nuestra opinión, España no puede obviar que gran parte de la evolución económica de cualquier país depende de la evolución de su demanda interna y que consolidar esta a través de un reparto equitativo de la riqueza es una forma necesaria de consolidar crecimiento sostenible e inclusivo. La demanda interna de un país se compone fundamentalmente de consumo privado, de inversión productiva y de gasto público, tanto gasto corriente como inversiones públicas. Y hay que dejarlo claro, el 87% de los hogares españoles tiene su principal fuente de ingresos en los salarios y en las pensiones. De tal forma que solo se puede dar solidez a ese crecimiento inclusivo y a ese crecimiento sostenible con incrementos reales de los salarios.
y al menos un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. No es un debate menor el hecho de que el sistema público de pensiones, que ha sufrido congelaciones, que ha sufrido incrementos por debajo de los índices de precios al consumo, pero el sistema público de pensiones ha sufrido menos la devaluación que lo que han sufrido los salarios. Y eso ha convertido a las personas pensionistas de este país en un puntal del sostenimiento económico de familias y situaciones de precariedad vital extremas. El sindicato mantiene, como ha mantenido siempre, la disposición a abordar desde el diálogo tripartito la sostenibilidad del sistema público de pensiones, partiendo de que necesitamos mejorar la estructura de ingresos del mismo, y hemos hecho propuestas, creo que bien fundamentadas y bien explicitadas en ese terreno, y añadiendo que necesitamos también reformular, necesitamos variar algunos de los aspectos que en la reforma de pensiones del año 2013 se han introducido y que en nuestra opinión, no en nuestra opinión, sino en la proyección de las futuras pensiones, acarrearían una bajada generalizada de la tasa de sustitución y de la cuantía y la calidad de las pensiones en este país. Nos estamos refiriendo, obviamente, al factor de sostenibilidad, tal como está actualmente formulado, y al índice de revalorización de las pensiones, al que ayer el FMI hacía una referencia diciendo que hay que consolidar en este país una... Vale. Me imaginaba lo que era. Hay que consolidar una pérdida acumulada de poder adquisitivo de las pensiones, cosa que no compartimos y cosa que no analizamos de la misma manera, ¿no? Es momento, por tanto, de incrementar los salarios. Esto se puede hacer de una forma desordenada, desagregada, en la negociación individual de cada uno de los convenios colectivos. O se puede hacer impulsando desde las organizaciones empresariales y sindicales una orientación partiendo de un análisis que tiene que ser de alta mirada, tiene que ser de mirada larga. No podemos ser notarios de una actualidad que dice que en el primer semestre del año los salarios han subido el 1,27% en los convenios registrados. Esto ya lo sabemos. La cuestión es, ¿este país necesita mejorar su demanda interna a través de una mejora del poder adquisitivo de los salarios? ¿Este país necesita una generación de riqueza mucho más redistributiva que consolide un modelo de crecimiento, como digo, sostenible? ¿Se puede hacer esto sin trasladar a la negociación de los convenios colectivos una orientación en este terreno? Pues yo creo que se debe y se puede hacer. Y creo que es obligación de los agentes sociales jugar ese papel, porque, en efecto, la negociación colectiva es un elemento fundamental de redistribución de riqueza, pero la negociación colectiva también tiene un efecto potencial macroeconómico muy intenso. Y es necesario, por tanto, llegar a un acuerdo de orientación salarial que nos permita pegar un acelerón en esa mejora del poder de compra de la mayoría trabajadora de este país. Tenía un par de bloques más para analizar, uno que tiene que ver, lo voy a decir muy rápidamente, con algo que a mí me gusta también hacer, ¿no? Es decir, es muy fácil venir aquí y poner deberes a todo el mundo. Bueno, yo creo que el sindicato, si algo ha hecho en este último periodo, es ponerse deberes a sí mismo. Y más allá de que nosotros aspiremos a cambiar el marco normativo de la reforma laboral, más allá de todas estas cosas, nosotros somos conscientes de que hay una realidad sustancialmente distinta a aquella en la que se gestó el movimiento sindical. Porque la norma laboral es distinta, pero porque la gestión de las empresas es sustancialmente distinta del viejo modelo fordista o por fordista en el que se generó el movimiento sindical, y también porque incluso las formas relacionales en la sociedad española son radicalmente distintas. El propio concepto de clase trabajadora es terriblemente diverso y terriblemente distinto a aquellas realidades homogéneas, de mundo de trabajo homogéneo, de convenio colectivo de aplicación fiable, de marco normativo fiable. Somos perfectamente conscientes de esa realidad. Y como no aspiramos a describir la realidad, sino a transformarla, somos conscientes que el sindicato tiene que adaptarse y tiene que pegarse a esa realidad múltiple en los centros de trabajo actuales. Somos conscientes que tenemos que organizar nuestros recursos teniendo en cuenta cómo se organiza el mundo y no pensar que el mundo se va a organizar en función de cómo a nosotros nos viene bien organizar nuestros recursos. Y este es un debate que el sindicato ha consolidado y que tiene que implementar de una forma en los 4 años que vienen, que son los que ha elegido este periodo, este proceso congresual.
Y luego quería hablar de algunas cuestiones de relegitimar la acción pública, la acción política, la acción institucional y la acción social en un momento terriblemente complejo, porque las derivas que ha tenido la gestión de la crisis y cómo esto ha afectado a la mayoría social, creo que han reconfigurado la relación entre el poder económico, entre la sociedad y entre la institucionalidad. Comisiones Obreras aspira a ser un elemento de representación de los intereses colectivos del mundo del trabajo, pero queremos poner en valor el papel también del ámbito institucional. Para nosotros es importante que las instituciones sirvan para gobernar la economía. Esto exige de un nuevo contrato social en el marco europeo. Esto exige, en nuestra opinión, un nuevo modo de gobernación, de gobernabilidad del marco europeo, que sirva para poder hacer políticas anticiclo, porque, en nuestra opinión, resignarnos a las viejas certezas de la realidad de los Estados-nación, como decía antes, del convenio de aplicación fiable o segura, de las viejas legitimidades, sería un error. Hay que reconstruir las legitimidades y los diálogos del sindicato y del mundo institucional con el activo social, con la gente que tiene intereses. La sociedad se vincula de distintas maneras a cómo lo hacía cuando las organizaciones de clase nos nacimos o llegamos a la legalidad. Bueno, eran algunas reflexiones que quería plantear. Evidentemente se me ha comido el tiempo, pero creo que pueden también, si así lo consideran ustedes, ilustrar una parte del debate y si no, pues me preguntarán, supongo que de lo de siempre dicho sea, con todos los respetos, porque entiendo que muchos titulares tampoco he dado. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Unai. Hay muchas preguntas y por eso le he dado la luz amarilla. Discúlpeme, pero yo estoy seguro de que usted lo entiende. Carlos Costilludo dice: ¿qué expectativas y qué posición de partida de mínimos y líneas rojas hay para un acuerdo de salarios? ¿Dónde están las mayores dificultades y quién las pone? ¿Cree que el Gobierno habla con la boca pequeña cuando dice que los sueldos se han quedado bajos en España? ¿Cree que en realidad el Gobierno está más de acuerdo con las posiciones de comisiones obreras? Carlos López Combarros dice: los salarios crecen en función del crecimiento de la competitividad. Se crea más empleo cuanto menos y mejor se gasta. ¿Qué opina usted de estos postulados que vienen desde el Gobierno? Bueno, la primera pregunta, que eran varias preguntas, algunas de las cuales, si las contesto, a lo mejor me cargo la posibilidad de acuerdo. Entonces, lógicamente, voy a contestar lo que creo que tengo que contestar, que no se aleja mucho de la realidad, pero que mantiene también la discreción propia de una negociación de este tenor, ¿no? A mí no me gusta hablar de líneas rojas. Hay varios factores que están encima de la mesa y yo suelo decir que hasta que no está todo pactado no hay nada pactado. Y, por tanto, yo creo que estamos hablando de bandas salariales que, en nuestra opinión, tienen que cubrir con una premisa. Decía antes que la subida salarial media en el primer semestre del año está en el entorno del 1,27%. Yo creo que la banda salarial que seamos capaces de pactar, si es que la pactamos, tiene que tener, en todo caso, una clara orientación de impulso de la mejora de los salarios en los convenios que quedan. Por tanto, tiene que partir de que tienen que ser los salarios, las subidas de los salarios por encima de lo que ahora mismo estamos pactando, ¿no? No quiero cerrar una cifra, porque eso sería un poco poner encima de la mesa los términos de la negociación, pero tiene que haber una orientación clara de que los salarios que quedan por negociar en los convenios del segundo semestre del año tienen que ir orientados a ganar poder de compra y tienen que ir orientados a mejorar este 1,27 que ahora mismo se está suscribiendo, ¿no? De media en los convenios. Y luego hay otro factor que es importante y que se está haciendo público, de hecho es notoria, la divergencia de posiciones sobre esto de las cláusulas de revisión salarial. En nuestra opinión es importante que este país recupere el concepto. Recupere el concepto porque cuando se pactan bandas salariales, una máxima y otra mínima, esto es una orientación para luego las distintas mesas de negociación. No es un acuerdo de aplicación directa, no es un acuerdo normativo, sino que es un acuerdo obligacional, que es un término muy raro porque parece que es obligatorio, pero no. Es una orientación a los negociadores, ¿no? Claro, esto luego, la negociación depende de muchas variables, fundamentalmente de una, que es bastante antigua, es la correlación de fuerzas
en cada sector y la realidad también productiva y de cada uno de los sectores o empresas. ¿Y hay un calendario para llegar al acuerdo? Carlos Santana, de la COPE, dice: desde los sindicatos se dijo que esta semana era clave para el acuerdo salarial. ¿Ha habido algún avance? ¿Ha dado respuesta la patronal? David Robles, de Onda Cero, dice: ¿por qué presionan los sindicatos para introducir una cláusula de revisión salarial para este año en el acuerdo de ANC cuando la inflación quedará por debajo de la subida salarial que ofrecen los empresarios? Eso estaba explicando. Sí, porque nos parece que buena parte de los salarios de los sectores más precarios, menos sindicalizados, se pudieran situar en la franja baja de ese hipotético acuerdo. Y nos parece importante garantizar que esos sectores no pierdan un poder adquisitivo en caso de que la inflación se disparase. Es verdad que no es previsible que la inflación se dispare este año. Por tanto, es verdad que es bastante probable que no opere esa cláusula a lo largo de este año. Pero como concepto a futuro, teniendo en cuenta la creciente desigualdad salarial que se está dando en España por algunas de las razones que he tratado de explicar en mi intervención, recomiendan que esa parte salarial más baja, que mucho del empleo que se está creando es de salarios muy bajos, tenga una cierta garantía de que no va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Y aquí es muy importante que juegue el incremento del salario mínimo interprofesional. Yo sé que hay corrientes de pensamiento económico que consideran que eso es una rigidez que destruye empleo. Me parece que eso no se sostiene empíricamente en ningún sitio hoy en día, por lo menos en España. Se pueden mantener incrementos sustanciales del salario mínimo que impulsen hacia arriba los salarios más bajos de este país y que no van a suponer una destrucción de empleo, sino un reequilibrio de la correlación de fuerzas en sectores cada vez más precarizados, donde la organización sindical es más complicada y donde, por tanto, esa intervención pública que supone la determinación del salario mínimo podría hacer un trabajo importantísimo para fortalecer la negociación colectiva. Y no dijimos que esta semana fuera el tope, dijimos que el mes de julio era el tope. Yo creo que esto no es ninguna frivolidad. No me parece que tenga mucho sentido, y yo creo que eso hasta lo compartimos las organizaciones que estamos hablando, que unas recomendaciones salariales se pacten cuando vengamos de verano para el mes de septiembre, para el mes de octubre, cuando estamos hablando de los salarios a negociar en el año 2017. Si vamos a pactar una guía para la negociación, hombre, tendrá que quedar algo por negociar, porque si no podemos acabar llegando a un acuerdo de cartón-piedra y no interesa. Yo creo que interesa revitalizar el papel de los agentes sociales para orientar la negociación colectiva y no debilitarlo mediante acuerdos que en la realidad no tengan ninguna utilidad para la gente ante la que nos tenemos que legitimar. Soledad Sarmiento dice: poco después de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la implantación de las 35 horas semanales de los funcionarios en Andalucía, el Gobierno ha dicho que está dispuesto a estudiar sector a sector la reducción de jornada de los empleados públicos en el conjunto de las administraciones. ¿Es posible hacer eso, 35 horas en unos sectores y no en otros, con lo que supondría de agravio? ¿Cree que el Gobierno va a mantener la petición de cautelares para suspender la aplicación de las 35 horas en Andalucía? ¿Está España en condiciones de aguantar el impacto de 1.000 y pico millones de euros que supondría la entrada en vigor de las 35 horas en todo el Estado? Bueno, algunas preguntas las tendrá que contestar el Gobierno cuando sea menester. Aquí la ministra sí que desea hacerlo, no hay ningún problema. Me refiero que son preguntas que será el Gobierno quien tenga que posicionarse. Yo creo que es necesario este país y empieza a tener unos márgenes en el cuadro macroeconómico para recuperar el cuadro de derechos que se han perdido, evidentemente, en el sector privado, pero también en el sector público. Porque además el sector público tiene problemas añadidos, es decir, se valora en términos de incremento de gasto que supondría volver a aplicar las jornadas que se dejaron de aplicar a raíz de las medidas de ajuste, ¿no? Bien, es que hay que recuperar todo lo que tiene que ver con las tasas de reposición en el sector público. Es que empezamos a tener administraciones públicas con plantillas terriblemente envejecidas que van a necesitar un proceso de renovación que habría que cometer cuanto antes de la mejor manera y forma posible. Porque, entre otras cosas, la garantía de los servicios públicos, la calidad de la prestación en los servicios públicos como un elemento de ejercicio del derecho de ciudadanía se fundamenta en muchas cosas, pero una es tener plantillas suficientes, plantillas cualificadas y plantillas en unas condiciones laborales garantizadas para poder ejercer, ¿no? Por tanto, no solo nos interesa
que se vayan recomponiendo las jornadas laborales, sino el conjunto de condiciones de los empleados y las empleadas públicas que, en nuestra opinión, van a tener mucha importancia en abordar algunos de los cambios que necesita este país y también, como digo, en la gestión de servicios públicos fundamentales vinculados a la sanidad, vinculados a la enseñanza, vinculados a, bueno, pues a todo lo que es el sector público, ¿no? David Fernández Vila, de Radio Nacional de España, dice: el FMI ha defendido, usted se ha referido al informe del Fondo Monetario, ha defendido que las pensiones suban solo un 0,25% para garantizar sostenibilidad del sistema. Si subiesen más, dice el Fondo Monetario Internacional, lo pagarían las próximas generaciones. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Van a hacer de la revalorización de las pensiones vinculada al IPC una de sus principales reivindicaciones? José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: va a hablar sobre las pensiones y el Pacto de Toledo en su reunión de esta mañana con Pedro Sánchez. Francisco Llobet, de Ibercaja, dice: la propuesta de ley de Podemos dinamita el posible consenso en el Pacto de Toledo. ¿Cree posible un acuerdo? Y finalmente, sobre este mismo tema de las pensiones, Rocío Regidor, de Es Radio, ¿qué espera de la reunión que tiene esta mañana con Pedro Sánchez? ¿Cómo piensa paliar la...? Bueno, este es otro tema que se lo cuento después. Bueno, son varias cuestiones. En nuestra opinión, bueno, la actual legislación, la actual normativa sobre pensiones no obliga a mantener un 0,25 de incremento salarial. Hay posibilidades de mejorar el poder adquisitivo de las pensiones por encima de ese 0,25. En nuestra opinión, hay que garantizar, a través del índice de revalorización, que los pensionistas y las pensionistas de este país no pierdan poder adquisitivo. Me parece que es un elemento central en la política social y en que la recuperación realmente se traslade a las personas que peor lo están pasando, porque buena parte de las pensiones de este país son todavía pensiones incluso de difícil subsistencia, teniendo en cuenta algo de lo que también apuntaba en la intervención, ¿no? Que las personas pensionistas han acabado siendo el refugio de buena parte de otras personas que, sin ser pensionistas, han sido duramente afectadas por la crisis. La revalorización, cambiar los términos del índice de revalorización, en efecto, para nosotros es un elemento central en la negociación que establezcamos para modificar y para garantizar la sostenibilidad de un sistema público de pensiones de calidad y suficiente, ¿no? La propuesta de Podemos, yo respeto absolutamente todas las propuestas de cualquier grupo político sobre el sistema de pensiones. Lógicamente, cada grupo tiene la autonomía para hacer lo que considera y plantear las medidas que considera. Luego, no hemos estado aún con ellas y con ellos y tendremos que ver qué voluntad, no ya de concretar una propuesta, porque todo el mundo seguramente podemos concretar nuestra propuesta, ¿no?, sino de entrar a la negociación en el marco del Pacto de Toledo o marcar también la interlocución que podamos tener los agentes sociales con el conjunto de grupos parlamentarios, ¿no? Pero, como digo, yo no tengo nada que objetar a lo que cada grupo en cada momento, en función de su autonomía, decida poner encima de la mesa, ¿no? Otra cosa es que, en efecto, las negociaciones del Pacto de Toledo, que no creo que se dinamiten por una o por otra propuesta, porque esto al final tiene que ver con la voluntad de transaccionar y con la voluntad de negociar, si el Pacto de Toledo va a asumir o va a verse informado por las propuestas que desde los agentes sociales seamos capaces de trasladar. Y la voluntad del sindicato en ese terreno es nítida y es notoria, ¿no? Y luego, el sistema de pensiones en España tiene un pacto generacional implícito desde que se formuló en el propio Pacto de Toledo. Es un sistema que provoca escenarios de solidaridad intergeneracional, porque, en contra de las visiones que vienen a decir que es una especie de cuenta que cada uno va haciendo para el pago de su pensión o para el cobro de su pensión, lo que es un sistema colectivo y público de reparto suficiente, porque es muy importante poner todo esto junto, que hace que las pensiones de las personas que en el futuro entren como personas pensionistas se asuman por aquellas personas que estén trabajando o a través también del sistema impositivo, porque uno de los elementos que hay que introducir en la financiación del sistema es la generación de fuentes adicionales de financiación para hacer frente
a los momentos álgidos de gasto público en pensiones que se van a dar y que ya teníamos previsto en las próximas décadas, ¿no? Pero es perfectamente sostenible si hay voluntad política. La respuesta para mantener o no mantener un sistema público de calidad de pensiones es qué parte de la renta que genera un país quiere dedicar a mantener ese sistema. Y luego la pregunta es cómo lo financia. La contributividad para nosotros es muy importante, relación entre lo que se ingresa y lo que se recibe, pero va a haber momentos históricos por las generaciones que se van a jubilar dentro de unas décadas que van a requerir de fuentes adicionales de financiación. Todo esto lo teníamos perfectamente planteado en las distintas reformas que hemos ido pactando, incluso hasta la del año 2011, que fue una reforma complicada. Y es lo que tendríamos que recuperar como un consenso básico de país entre generaciones, entre territorios y entre trabajadores activos y pasivos. Sara Puig dice, usted está a favor de que se celebre el referéndum independentista en Cataluña porque, en su opinión, tienen derecho. ¿Cree que se celebrará la consulta bien de acuerdo con las leyes del Estado o bien en contra de ellas? En esta segunda posibilidad, un referéndum ilegal, el legal parece que no va a ser, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras en cuanto a la postura de los sindicatos de los Mossos d'Esquadra, que se han puesto del lado del Estado y ha anunciado que no se dejarán utilizar por los independentistas? Luis Antonio Treviño, en relación con este mismo tema del proceso independentista de Cataluña, le preguntan cómo sería el marco de autogobierno para Cataluña que usted promueve para tratar de evitar el choque de trenes. ¿Sería bastante el régimen, el cupo y las competencias de que dispone ya el Gobierno vasco? Y usted conoce muy bien esa realidad. Sí, yo soy el secretario general de Comisiones Obreras y no soy quien tiene que perfilar el marco de autogobierno que tenga que tener Cataluña. Yo lo que sí he dicho en más de una ocasión es que, en mi opinión, la actual deriva o la actual situación en la que está inmerso el llamado proceso catalán, o como lo queramos denominar, es un marco que no lleva a buen fin. El sindicato no va a llamar a la participación en el referéndum. El sindicato lleva tiempo diciendo que la capacidad de decisión de las catalanas y los catalanes en la hipotética reformulación del marco de autogobierno tiene que darse desde un aspecto de negociación política amplia, con búsquedas de acuerdos transversales y, evidentemente, anclándolo en la legalidad vigente o en la legalidad que en su momento pudiera haber. Y si este acuerdo político requiriera de algún tipo de reforma en el marco constitucional, no solo por esta cuestión, porque la reforma del marco constitucional no viene motivada solo en la demanda social por la cuestión catalana, sino que viene motivada por otra serie de cuestiones donde el asentamiento de derechos sociales no es una menor, pero, como digo, si se tuviera que dar esa reforma constitucional, evidentemente requeriría de otro espacio deliberativo en las Cortes Generales y de refrendo por parte del conjunto de la ciudadanía española, ¿no? Por tanto, se trata, en mi opinión, de salir del actual esquema de choque de trenes, por un lado, y de judicialización de la vida política, por otro, porque creo que ninguno de los dos esquemas lleva a buena parte, y de resetear lo que está ocurriendo en Cataluña desde la voluntad de acuerdo político y desde la voluntad de negociación política con altura de miras. Hay quien dice que esto es salirse un poco por la tangente. Yo creo que no. Yo creo que hay que resituar los términos del conflicto político que hay en Cataluña, porque hay un conflicto político de fondo y de calado, ¿no? Sobre la posición de los Mossos d'Esquadra, otro sindicato, yo no voy a valorar la posición de otros sindicatos. Sí voy a decir que el sindicato en Cataluña va, lógicamente, a asesorar y a tener información y a trasladar información a el conjunto de los empleados y las empleadas públicas, que ha solicitado que cualquier modificación de las condiciones de trabajo sean abordadas desde espacios de negociación y que, evidentemente, hace una demanda clarísima para que no se sitúe en ninguna zona de riesgo a ningún empleado y empleada pública de Cataluña. Y, por tanto, es una posición de salvaguarda de los intereses, en este caso, y de las certezas de las empleadas y de los empleados públicos, ¿no? Pedro González dice, ¿cómo aborda Comisiones Obreras la inminente destrucción de los empleos clásicos en aras de una robotización imparable? ¿Cómo piensa cambiar el sindicato una transformación tan brutal de las relaciones sociales? Bueno, primero hay que dimensionar correctamente esto. Yo leo estadísticas de todo tenor y estudios que dicen que hasta el 70% de los empleos en apenas 13 años no van a existir. Bueno, a veces nos pasamos o se pasan en análisis
En fin, pero lo que es evidente es que va a haber una profunda transformación en el perfil de los puestos de trabajo, incluso en la propia denominación y en los propios puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que la incorporación de tecnologías, de espacios de digitalización, es algo que es bueno, que hay que incorporar, porque nosotras y nosotros aspiramos a que la mejora de los resultados y de productividad en las empresas se dé por factores distintos a la devaluación salarial, al deterioro de las condiciones de trabajo. Por tanto, nosotros no somos unos ludistas que estemos en contra de la mejora tecnológica. Ahora bien, hay que tener varias cuestiones en cuenta. Este tipo de irrupción de tecnologías puede tener precisamente un enorme efecto disruptivo en la economía y puede generar enormes bolsas de no acceso a estos cambios tecnológicos que el Estado, que el conjunto del país tiene que abordar. Por tanto, el debate sobre las rentas mínimas, porque puede haber personas, colectivos, que se queden fuera de estos cambios tecnológicos porque van a venir a una velocidad terrible. Por tanto, el nivel de protección social para evitar que esto se traduzca en situaciones de exclusión laboral y de exclusión social es un debate importantísimo. En segundo lugar, me parece fundamental que los agentes sociales tengamos un marco de prospección sobre cómo van a afectar esos cambios al conjunto de los sectores productivos y al conjunto de las empresas. Se trata de que los cambios no le pasen a uno por encima como un tsunami, sino de poder gobernar los cambios. Porque, entre otras cosas, los cambios van a requerir una adecuación permanente de las competencias y de las habilidades laborales de la clase trabajadora de este país, del que el movimiento sindical, y creo que también las organizaciones empresariales, tenemos un papel fundamental que jugar. Esto las grandes empresas lo van a saber hacer, lo van a saber prever, lo van a saber incorporar a sus métodos de producción, a sus métodos de formación permanente. Pero el tejido de pequeñas y medianas empresas necesitan de estos espacios de prospección, de detección de los cambios, de detección de las necesidades de cualificación que esto se va a dar y de implementación de esos cambios y de acceso de la mayoría trabajadora a la formación permanente de esos cambios. Y ahí tenemos que abordar este debate desde estas dos perspectivas. Adaptación permanente para garantizar un cuadro de derechos laborales, punto número 1, y punto número 2, medidas de protección social que hagan que cuando las transiciones no se puedan hacer de una forma sostenible y que dejen a personas fuera, estas personas no pasen a situaciones de exclusión. Rentas garantizadas y renovación o reforma de la prestación de desempleo, que no sirve, tal como está hoy en día formulada, para hacer frente a nuevos efectos o nuevos fenómenos prácticamente que se están dando en la tipología de personas desempleadas en España. Antes daba un dato, 2,3 millones de paro de larga duración. 1,7 millones de personas en este país llevan más de 2 años en el desempleo. Es el gran drama de este país. Fíjate que el paro juvenil es un drama, pero en mi opinión, a nivel social, el gran drama de este país es el paro de larga duración, sobre todo en determinadas edades, que van a tener difícil readaptación a las nuevas necesidades del mundo del trabajo y que no se pueden quedar excluidas. Y estas dos dinámicas, protección de desempleo, rentas garantizadas, y ahí introduzco la ILP, que está, después de una acción sindical de comisiones obreras y de la UGT, en el Congreso pendiente de tramitación, se acelere, se tramite y con el tiempo se mejore y se adapte también a los nuevos requerimientos de esta relación entre economía, sociedad e instituciones, porque ahí se van a jugar gran parte de la relegitimación del aparato representativo en España en los próximos tiempos y si no lo veremos, ¿no? Es una forma de generar lealtades entre anónimos, lealtades entre ciudadanos, sentimiento de ciudadanía compartida, reforzar un modelo de protección social que no deje a la gente en la cuneta. Este redondo de informativos de La Sexta dice: la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo ayer que no se va a ir de vacaciones, porque irse de vacaciones no es una obligación, es una alternativa voluntaria. ¿Cómo valora usted esta afirmación de la presidenta? Bueno, no contesto, que diga, bueno. No, conteste. Pues muy bien, pues que no se vaya, pues que se quede en Madrid, que hace bueno. Este tipo de mensajes pueden parecer... no contesto, que haga lo que considere oportuno. Yo sí me voy a ir algunos días de vacaciones. Y yo también se lo aseguro. Daniel Andrés, del Comité de Comisiones Obreras de Coca-Cola, le plantea a usted si no es la hora de internacionalizar la lucha que ha venido realizando Comisiones Obreras respecto de Coca-Cola.
Sí, es hora de internacionalizar muchas luchas. Yo creo que la posición del sindicalismo internacional es hoy en día una posición, lo voy a decir abiertamente, aunque me esté grabando, ¿no?, de debilidad objetiva. ¿Beben Coca-Cola en comisiones obreras? ¿Beben Coca-Cola en comisiones obreras? Yo no. Es que le pide, Daniel Andrés le pide que retiren los productos de Coca-Cola de los establecimientos de comisiones obreras, de las oficinas. Ah, pues ya se lo dicen, no hay Coca-Cola. Es que todavía no me he recorrido todos los opciones, ni sé que tenemos establecimientos con Coca-Cola, no me consta y me dicen con la cabeza que no. Pero bueno, no, la pregunta primera era pertinente, ¿no? Es decir, yo creo que la dimensión internacional del sindicalismo es una pata coja ahora mismo en la alternativa que tenemos que dar, ¿no? Es decir, la economía se ha globalizado. Las empresas multinacionales, evidentemente, desde hace mucho tiempo operan en marcos internacionales, en mi opinión, deficientemente regulados, pero es que las grandes decisiones de política económica se gestionan hoy en día en planos ya supranacionales, ¿no? Gran parte de lo que he dicho en la intervención y que puede parecer una apelación directa a las posiciones del Gobierno, y evidentemente lo es, yo soy perfectamente consciente, la organización es perfectamente consciente que vienen prescritas por políticas que se han dado en el marco europeo. Los elementos troncales de la reforma laboral en España, por ejemplo, coinciden en gran parte con lo que se impuso también a la situación que había en Italia, cuando creo que gobernaba incluso Berlusconi, ¿no? Es decir, no es una apuesta solo de un gobierno o solo de un partido, es una apuesta por una devaluación salarial y una devaluación interna en los países sobreendeudados de Europa que se prescribe como una receta única impulsada desde poderes centrales europeos. Y el marco sindical tiene que dar ahí una respuesta que no niego que es terriblemente compleja, porque muchas veces las posiciones de los sindicatos en Europa tienen matices, digamos, importantes, ¿no? Reconstruir ese sindicalismo internacional, o construir, me parece que al menos en el marco europeo, diría el mundial, pero me quedo de momento en el europeo, me parece una necesidad básica para hacer frente a una realidad que se nos ha complejizado mucho en lo micro, como he tratado de decir en alguna cosa en la exposición, pero que también se nos ha hecho radicalmente distinta en lo macro, ¿no? Porque los marcos de autogobierno que hoy en día tienen los Estados son seriamente limitados respecto incluso a las opciones que a veces plantean los partidos, ¿no? Y que yo creo que están detrás de buena parte de la desafección ciudadana entre lo que los partidos dicen que van a hacer y lo que luego hacen, pero a veces porque tienen limitaciones enormes, estructurales, en su política, sobre todo económica, y de ahí deriva todo lo demás, ¿no? Gran parte de la desafección ciudadana de la política y de lo institucional yo creo que tiene que ver con la incorrecta, con la insuficiente resituación de la política y de lo institucional, pero también de lo sindical en un marco de economía global. Hablando de la desafección respecto de la política y de los políticos, Rocío Regidor de Es Radio dice: ¿cómo piensa paliar la desafección del sindicalismo de los últimos años? Carlos López Combarros dice: la sociedad civil les percibe cada vez más irrelevantes. ¿Están ustedes más descompensados con una economía cada vez más global y sofisticada? ¿Cómo piensa Comisiones Obreras acercarse a los trabajadores que se han alejado de los sindicatos? Yo siempre digo que es cierto, y era una de las cosas que iba a decir en la última parte de la intervención, que el proceso de desafección de una parte de la ciudadanía con el hecho representativo ha afectado a los sindicatos. Siempre lo relativizo también, es decir, la desafección de los sindicatos no ha impedido que, por ejemplo, Comisiones Obreras siga prácticamente en el millón de personas afiliadas en un país donde en general la gente no milita cívicamente, y que Comisiones Obreras gane las elecciones en este país, y que Comisiones Obreras más UGT sea la mayoría muy absoluta en las elecciones sindicales de este país. Pero no es un burladero para negar la pregunta, ¿eh? Es decir, lo he tratado de explicar muy brevemente y muy al final y muy rápido en la intervención. Yo creo que el sindicato se tiene que hacer útil, patente y presente en realidades productivas nuevas, donde la vieja legitimidad de la organización no es percibida como tal, donde no nos van a reconocer el trabajo histórico que ha hecho esta organización por la clase trabajadora y por el país. Tenemos que reconstruir legitimidades en colectivos que no han vivido el valor del convenio colectivo, que no han vivido la utilidad del sindicato porque no lo han conocido, que viven o que trabajan en una
nuevo modelo de empresa reticular, que ya no es una empresa integrada, donde el sindicato puede ser percibido de formas muy distintas. El sindicato puede estar perfectamente legitimado en una gran empresa, donde tiene una potente sección sindical, que resuelve el 80% de las personas de esa empresa, y puede tener un montón de empresas en red trabajando alrededor que no entiendan la utilidad del sindicato, salvo que el sindicato se acerque a esas realidades nuevas. Desde las partes fuertes del sindicato hay que vincular al conjunto de la realidad productiva del país. Lo decíamos en el Congreso, lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato. Y esto requiere de nuevas pautas organizativas, de nueva relación cooperativa entre el conjunto de las estructuras del sindicato, que una sección sindical entienda que todo el mare magnum de empresas que trabajan en su alrededor o que están en la propia cadena de valor o en la cadena de suministradores es parte de su competencia de acción sindical. Hay que trabajar por ahí. Y esto, quien no viva un poco la vida sindical, quizás no sepa muy bien ni de lo que estoy hablando, pero me parece que es un elemento central, porque la reconstrucción de las legitimidades del mundo sindical dependen de cómo somos capaces de situarnos en esta nueva integración de las precariedades múltiples que se dan en la sociedad, no ya española, sino prácticamente en todas las sociedades de nuestro entorno en los últimos años, no solo en la crisis, sino incluso antes de la crisis, ¿no? En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, Asisa, representada hoy por don Ramón Casanova, BETE, representada por don Emilio Cortés, don Ángel Maú, de Red Eléctrica de España, va a despedir el acto. Bueno, muy brevemente, primero, señora presidenta del Congreso de los Diputados, señora ministra, agradecer a todos ustedes la presencia en este acto y, como no, primero quiero aprovechar para reconocer el compromiso, el trabajo, la capacidad de diálogo y la trayectoria de don Ignacio al frente de la Secretaría General de Comisiones Obreras y, por supuesto, desear a don Unai y a todo su equipo pues que contribuyan desde el diálogo al progreso y al desarrollo de nuestro país. Buenos días a todos.